la persona se convierte, se vuelve excitado, se vuelve acelerado, busca continuamente la presencia de Dios, le alaba, le adora, quiere saber más, quiere aprender, quiere hacer. Pero cuando las cosas van pasando el tiempo, estas cosas comienzan a hacerse tan comunes que entonces ya no da deseo ni de hacerlas. Y las personas cambian hasta la forma de alabar a Dios, porque ven la alabanza como algo normal, una canción más. Y cuando vemos la alabanza como una canción más, acabamos. Se acabó el espíritu de nosotros. Fe y avivamiento, relación entre ellos dos. Hay algo importante entre ellos. Uno necesita del otro para poderse aplicar. No se puede llegar al avivamiento sin antes haber llegado a la fe. Y no se puede llegar a la fe sin antes haber llegado a un avivamiento. Esto es interesantísimo. Pero lo vamos a desentrañar. Parece una cosa misteriosa y lo es, pero lo vamos a desentrañar. Amén. Nosotros necesitamos tener un avivamiento. Ese es el clamor que siempre ha existido en la iglesia. Tener un avivamiento. La palabra avivamiento como tal no existe en la Biblia. No hay ningún momento, ningún lugar en la Biblia donde se hable de avivamiento. Pero existen otras palabras que tratan del avivamiento. Porque el avivamiento es un estado de ser. Es un estado de ser, de algo que ocurre en la vida de la iglesia. Pero ese estado de ser se produce de diferentes maneras. Por eso aparecen en la Biblia, cuando buscamos momentos en que se han producido avivamientos importantes, que son movimientos espirituales. Por ejemplo, cuando el padre del pueblo de Israel, Jacob, con sus hijos, fue trasladado ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Cuando él salió de los campos donde se encontraba y se fue hacia Egipto con toda la familia, eso fue un momento de avivamiento, porque hasta ahí el pueblo de Dios estaba totalmente dormido. No existía prácticamente. El mismo Jacob tenía claro qué es lo que él representaba y hacia dónde iba. Había tenido encuentros con Dios, había visto la mano de Dios, había visto la gloria de Dios en su vida. Dios se la había presentado, pero él ya se estaba poniendo tan mayor como que estaban acercando los momentos que él pensaba que estaba llegando a su fin. Por lo tanto, él no veía claro, y todo esto, ¿a dónde va? Él no sabía que el Señor todo lo tiene preparado de una manera que solamente Dios la conoce. Él actúa en el mundo espiritual y por eso nosotros no podemos ver cómo Él está caminando. Y por eso tenemos que creer cuando el Señor nos dice que esto va a pasar. Aunque no veamos cómo va a pasar, aunque veamos que todas las cosas que rodean a esto hacen imposible la posibilidad de que pase, tenemos que creer. Y ahí comienza a moverse algo importante espiritual dentro de nosotros, que tenemos que hacer crecer, aunque no somos nosotros los que lo vamos a hacer crecer. No. Y ese punto se llama fe. La fe, tenemos una necesidad imperiosa de hacerla crecer en nosotros, pero nosotros no la podemos hacer crecer. Quien la hace crecer es otro, que no podemos controlar. Amén. Pero que trabaja en base de nuestra necesidad. Por eso es importante ir entendiendo estas cosas que han sucedido en la época. José ya había sido tomado desde
muy joven, desde pequeño, como la persona, el instrumento que Dios iba a utilizar para sacar a Jacob y la familia y llevarlo aquí. Porque era necesario en el plan de Dios que estuvieran ahí. En el plan de Jacob y sus hijos no estaba Egipto como parte de su vida. Ellos sabían que Egipto era un lugar que era un lugar de idolatría, un lugar donde no existía Dios ni cosas por el estilo. Pero lo que no sabía que era necesario que fuera allí. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse algo que Dios había transmitido a Abraham cuando le dijo: y tu descendencia estará 400 años en esclavitud. Wow. ¿Cómo se va a cumplir esto? Ya estaba caminando desde que José fue a parar a Egipto, cuando los hermanos lo vendieron como esclavo. Ya estaba el proceso caminando hacia eso, lo que era necesario que eso ocurriera. Otro movimiento de avivamiento que hubo fue cuando Moisés fue llamado por el Señor, es preparado espiritualmente y es levantado para que a su vez tome a todo el pueblo de Israel que ya existe como pueblo dentro de Egipto y lo saque de Egipto y lo lleve ¿a dónde? Hacia la tierra prometida. Ese fue otro momento de avivamiento, donde el Espíritu de Dios, donde Dios parecía que había desaparecido del pueblo de Israel, imagínate 400 años de esclavitud, sin dar una señal, tremendo esto, sin que Dios diera una sola señal en 400 años de que Él estaba ahí mirándolo todo y viviéndolo todo con ellos, y ellos esclavos. ¿Y hasta cuándo será esto? Y bueno, hasta que salió Moisés, porque todo estaba dentro del plan de Dios, tenía que cumplirse los 400 años. Se cumplieron, y así fue sacado el pueblo de Israel por otro proceso de avivamiento, que comenzó ¿con quién? Con Moisés, y continuó con todo el resto del pueblo de Israel que estaba dentro de él. Se produjo un avivamiento espiritual ahí, bruscamente, y eso fue lo que hizo que terminara saliendo el pueblo. Y esos son momentos. Y el momento más grande que se conoce en aquella época, ya en la época de Cristo, es el avivamiento ocurrido el día de Pentecostés. Ese es el avivamiento más importante de toda la Biblia, el que ocurre el día de Pentecostés. Porque en ese día ocurrió algo que no había ocurrido en los otros avivamientos. Y era que el avivamiento alcanzó al mundo no cristiano, a los inconversos, a los incrédulos, al mundo sin Dios. Alcanzó ese avivamiento y se convirtieron cerca de 3,000 personas que no eran judíos, que no eran cristianos, que no habían conocido al Señor ni sabían que existía Dios, tenían multitud de cosas menos Dios. Y ese fue el avivamiento muy importante por eso, porque es el primero que ocurre, que alcanza a los gentiles, que fue cuando Pedro pronunció el primer sermón público de una predicación, inmediatamente cuando viene el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Esos son momentos importantes de preámbulo. Cuando vemos la Biblia, hay 4 palabras que son las que se traducen, y lo vamos a ver, como avivamiento. Una de ellas es avivar, un verbo. Avivar, cuando la Biblia habla de avivar, está hablando de avivamiento. Amén. Cuando la Biblia habla de dar vida, está hablando de avivamiento. Cuando la palabra dice que avives, te está diciendo que hagas avivamiento, que trabajes en base a eso. Y cuando dice vivificar, que es la cuarta, te está hablando de avivamiento. Amén. Porque el avivamiento, ¿qué quiere decir eso? Dar vida, vivificar,
avivar, amén. Eso es lo que es avivamiento, en términos generales, que sería animar. En realidad, lo que hay detrás de eso es una concepción, un proceso mediante el cual se anima o se acelera o se reanima. Animar y reanimar. Animar lo que está y reanimar lo que está. Parece a resucitar. Y acelerar, que eso es lo que acelera el avivamiento. Acelera un proceso de madurez espiritual de forma puntual, que a partir de ahí puede prolongarse más o menos. Amén. Mira lo que dice en Habacuc 3:2. Esto es, ahí está el concepto de avivamiento. Porque el avivamiento es un proceso espiritual, número uno. Y es provocado ¿por quién? Por Dios. No por nosotros. Nosotros lo anhelamos, lo buscamos, pero el que lo provoca es Él. Amén. Porque es un proceso espiritual puro. Es un acto sobrenatural. Y ahí está, en Habacuc 3:2, que dice, aviva, oye lo que dice Habacuc, le dice, oh Dios, aviva, a ver, provoca un avivamiento, es lo que te está diciendo, tu obra en medio de los tiempos, que haga avivamiento en medio de los tiempos, no de aquel tiempo, de todos los tiempos. Amén. Está profetizando, diciéndole a Dios que haga actos de avivamiento en generaciones a partir de Él y en las que han de venir. Amén. Porque Dios es el que la tiene que hacer. ¿Y por qué Él está diciendo que haga avivamiento en medio de los tiempos? Porque sabe que el pueblo de Dios va a necesitar un avivamiento. Porque esa es una de las claves del avivamiento. Que el pueblo de Dios lo necesite. Que el mundo que está donde está el pueblo de Dios necesite un avivamiento. ¿Y cuándo se produce un avivamiento? Cuando hay una situación espiritual de caída. Cuando el pecado está cogiendo fuerza. Cuando las cosas que son abominables para Dios se están convirtiendo en legales y en comunes en la vida de la persona. Se necesita un avivamiento. Cuando la iglesia comienza a dudar, cuando la iglesia comienza a convertir en común todo lo que hace, lo ve como una cosa cotidiana, no ve lo importante de cada momento, sino ve cada momento como algo normal y ya comienza a perderse. ¿Qué cosa? La búsqueda del Espíritu. El Espíritu comienza a apartarse de él. ¿Por qué? Porque la iglesia lo aparta. Y eso pasa. Y eso está pasando. Y siempre ha pasado. Que las personas empiezan con un avivamiento tremendo. Y cuando va pasando el tiempo, van decayendo. Y van cambiando la forma de ser para Dios.